Biblia 365. Día 72. Libro de Josué. Capítulos del 9 al 12. Capítulo 9. Los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se enteraron de lo sucedido. Estos reyes vivían en la orilla occidental del río Jordán, en las montañas, en la llanura y en toda la costa del mar Mediterráneo hasta las regiones del Líbano. Entonces todos ellos se pusieron de acuerdo y se alinearon para pelear contra José y los israelitas. Sin embargo, los heveos que vivían en Gabaón supieron lo que Josué había hecho con las ciudades de Jericó y de Ai, y decidieron engañarlo. Se pusieron en camino, echando sobre sus asnos costales y cueros de vino viejos, rotos y remendados. También se pusieron ropa y sandalias viejas y remendadas, y tomaron para el camino únicamente pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Gilgal, les dijeron a Josué y a los israelitas: «Venimos de tierras muy lejanas. Hagan un pacto con nosotros». Los israelitas les respondieron a los heveos: «Quizás ustedes viven por aquí, cerca de nosotros. ¿Cómo vamos entonces a hacer un pacto con ustedes?» Pero ellos le contestaron a Josué: «Nosotros nos ponemos al servicio de usted». Él les preguntó: «¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen?» Y ellos le respondieron: «Venimos de tierras muy lejanas. Debido a la fama del Señor su Dios, hemos sabido todas las cosas que Él hizo en Egipto, y lo que les hizo a los 2 reyes amorreos, al otro lado del río Jordán, es decir, a Sihón de Hesbón y a Og de Basán, que vivía en Astarot. Por lo cual, nuestros jefes y nuestros compatriotas nos dijeron: tomen provisiones para el camino y vayan a su encuentro. Díganles que nos ponemos a su servicio y que queremos hacer un pacto con ellos. Cuando salimos en busca de ustedes, este pan todavía estaba caliente y ahora está seco y mohoso. También estos cueros estaban nuevos cuando los llenamos de vino y ahora ya están rotos. Y lo mismo ha pasado con nuestra ropa y nuestras sandalias, pues el camino ha sido muy largo». Los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron a Dios. Josué hizo un pacto de paz con ellos, comprometiéndose a perdonarles la vida. Y los demás jefes israelitas juraron hacer lo mismo. 3 días después, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas eran sus vecinos y de que habitaban cerca de ellos. Entonces salieron en busca de los gabaonitas y al tercer día llegaron a sus ciudades, que era Gabaón, Kefirá, Berot y Kiriat Jearim. Sin embargo, los israelitas no los mataron, porque los jefes les habían jurado por Señor y Dios de Israel que les perdonarían la vida. Por esta razón, el pueblo murmuraba contra sus jefes, pero los jefes les dijeron: «Nosotros les hemos jurado por el Señor, el Dios de Israel, que no los mataríamos. Por eso ahora no podemos hacerles nada. Tenemos que dejarlos vivir, porque si rompemos el juramento, Dios se enojará con nosotros». Así es. Los jefes israelitas ordenaron que se les dejara con vida, pero que fueran puestos como leñadores y aguadores para toda la comunidad. De esa manera, los jefes mantuvieron su promesa. Por su parte, Josué llamó a los gabaonitas y les preguntó: «¿Por qué nos engañaron diciéndonos que venían de muy lejos, cuando la verdad es que viven aquí mismo? Por esta razón quedarán bajo maldición.
y serán sirvientes para siempre. Tendrán que cortar la leña y sacar el agua que se necesite para la casa de mi Dios. Y ellos les respondieron a José: Lo hicimos porque teníamos mucho miedo de que usted nos fuera a matar, pues nos enteramos de que el Señor su Dios le había mandado a Moisés, su siervo, darles a ustedes toda esa región y destruir a todos los que vivían aquí. Pero estamos en sus manos. Haga de nosotros lo que le parezca más conveniente. Josué no permitió que los israelitas mataran a los gabaonitas, pero los destinó a ser leñadores y aguadores para el pueblo y para el altar de Dios, en el lugar que Dios escogiera. Y todavía hoy los gabaonitas tienen esa ocupación. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 10. Adonisedec, el rey de Jerusalén, tuvo mucho miedo cuando oyó que Josué había tomado ahí, y que había hecho con esa ciudad y con su rey lo mismo que antes había hecho con Jericó y su rey, y que los gabonitas habían hecho la paz con los israelitas y ahora vivían entre ellos. Eso último le causó mucho miedo, pues Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ahí y comparable a las gobernadas por un rey, y los gabaonitas eran valientes. Por esta razón, envió el siguiente mensajes a los reyes Johan de Hebrón, Pirán de Yarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. Vengan aquí y ayúdenme a combatir a Gabaón, pues ha hecho un pacto con Josué y los israelitas. Así que los 5 reyes amorreos, o sea, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Yarmut, Laquis y Eglón, se juntaron y marcharon con todos sus ejércitos para acampar ante Gabaón y atacarla. Por su parte, los que vivían en Gabaón le enviaron este mensaje a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: No se niegue usted a ayudar a sus servidores. Vengan pronto a defendernos y ayudarnos, pues todos los reyes amorreos de las montañas se han juntado para atacarnos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército de hombres valientes, y Dios le dijo: No les tengas miedo, porque yo voy a entregártelos, y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. Josué salió de Gilgal y, avanzando por la noche, atacó por sorpresa a los amorreos. Dios hizo que ellos se asustaran mucho ante los israelitas. Y así Josué mató a muchísimos en Gabaón. Después los persiguió por el camino de Bet-Jorón, y siguió matando amorreos hasta Asecá y Maquedá. Al bajar los amorreos la cuesta de Bet-Jorón, mientras huían de los israelitas, Dios echó grandes piedras de granizo sobre ellos, que mataron más amorreos que las espadas de los israelitas. Cuando Dios entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le habló a Dios en presencia de los israelitas y dijo: Párate, sol, en Gabaón. Párate, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto es lo que dice el libro del justo. El sol se paró en medio del cielo, y por casi un día entero no se puso. Ni antes ni después ha habido otro día como aquel en que Dios escuchó la voz de un hombre, pues Dios peleaba a favor de Israel. Después Josué y los israelitas volvieron al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Pero más tarde fueron hallados en esa cueva, y así se lo dijeron a Josué:
Entonces Josué dio las siguientes órdenes: rueden piedras grandes hasta la entrada de la cueva y tápenla, y pongan guardias en la entrada para que los vigilen. Mientras tanto, no se detengan aquí. Vayan tras el enemigo y atáquenlo por la retaguardia. No lo dejen regresar a sus ciudades, porque el Señor y Dios de ustedes los ha entregado en sus manos. Después que Josué y los israelitas derrotaron por completo a los amorreos, matando a muchísimos de ellos, los amorreos que quedaron con vida se refugiaron en sus ciudades. Sin embargo, el pueblo israelita regresó a salvo al campamento de Maqueda, donde estaba Josué, y nadie se atrevía a hablar mal de los israelitas. Entonces Josué dijo: destapen la entrada de la cueva y saquen a los 5 reyes. Así lo hicieron los israelitas, y sacaron de la cueva a los reyes de Jerusalén: Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando los trajeron ante Josué, él llamó a todos los hombres de Israel, y les dijo a los jefes militares que habían venido con él: acérquense y pongan el pie sobre el cuello de estos reyes. Lo hicieron así, y Josué les dijo: no teman, ni se desanimen. Al contrario, sean fuertes y valientes, porque esto mismo hará Dios con todos los enemigos de ustedes. Después Josué mató a los reyes y mandó a que colgaran a cada uno de un árbol, y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol se iba a poner, mandó Josué que los bajaran de los árboles y los echaran en la misma cueva donde se habían escondido. Después taparon la entrada de la cueva con unas piedras enormes que, por cierto, todavía están allí. Ese mismo día, Josué tomó la ciudad de Maqueda y la destruyó por completo. Mató a todos los que vivían en ella y no dejó a nadie con vida. Hizo con el rey de Maqueda lo mismo que había hecho con el de Jericó. De allí, Josué y los israelitas se fueron a la ciudad de Libná y la atacaron. Dios les entregó también esta ciudad a su rey. No quedó nada ni nadie con vida. E hizo con el rey de Libná lo mismo que con el de Jericó. Después, Josué y los israelitas se fueron de Libná y Laquis, y acamparon ante la ciudad y la atacaron. Al día siguiente, Dios les entregó a Laquis, y como en Libná, los israelitas mataron a todas las personas y los animales que vivían allí. Horam, el rey de Geser, salió con su ejército a defender a Laquis, pero Josué lo derrotó y no dejó a ninguno de ellos con vida. Después de Laquis, Josué y los israelitas fueron a la ciudad de Eglón, acamparon ante ella y la atacaron. Ese mismo día la tomaron, y tomaron a filo de espada a todos los que vivían allí, destruyéndolos por completo como habían hecho con Laquis. De Eglón siguieron a la ciudad de Hebrón y la atacaron. Cuando la tomaron, la destruyeron y mataron al rey y a todas las personas y los animales que vivían allí y en los pueblos vecinos, tal como lo habían hecho en Eglón. De allí, Josué y los israelitas se dirigieron a la ciudad de Debir y la atacaron, matando a su rey y a los habitantes de los pueblos vecinos. Ni un solo habitante de Debir quedó con vida. Todos fueron aniquilados, tal como lo habían hecho con Hebrón y Libná y con sus reyes. Así pues, Josué conquistó toda la región, derrotó a los reyes de las montañas, del Negev, de los llanos y de las cuestas. Lo destruyó todo y los mató a todos. No quedó nada, ni dejó vivo a nadie, tal como el Señor, el Dios de Israel, se lo había mandado. De una sola vez derrotó a los reyes y conquistó todos sus territorios entre Cades Barnea y Gaza, y toda la región de Gosen, hasta la ciudad de Gabaón.
porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba en favor de los israelitas. Después Josué volvió al campamento de Gilgal con todos los israelitas. Capítulo 11. Cuando Yavín, el rey de Hazor, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer un pacto con el rey Jobab de Merón y con los reyes de Sinrom y Acsaf y con todos los reyes de la región montañosa del norte, del valle del Jordán al sur del lago Kinneret, de la llanura y de las regiones de Dor al oeste, con los cananeos del oriente y del occidente, con los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas y los heveos del monte Hermón, en la región de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tantos los soldados que no se podían contar, como la arena que está en la orilla del mar. Todos ellos hicieron un pacto y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero Dios le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque yo haré que mañana, a esta misma hora, todos ellos caigan muertos delante de ustedes. Y tú, rómpeles las patas a sus caballos y prende fuego a sus carros de guerra. Entonces Josué y todos sus guerreros los atacaron por sorpresa, junto a las aguas de Merón, y el Señor les dio la victoria a los israelitas, de modo que los fueron atacando y persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón y Misrefot, y por el oriente hasta el llano de Mizpa. Ni uno solo de ellos quedó con vida. Josué hizo lo que Dios le había mandado, pues les rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus carros de guerra. Después regresó y tomó la ciudad de Hazor, que había sido el centro de aquel pacto, y mató a su rey y a todos los que vivían allí. Todo lo destruyeron por completo y quemaron la ciudad. Y lo mismo hizo con las demás ciudades de aquel pacto. Las tomó y mató a sus reyes, y los destruyó por completo, tal como se lo había mandado a Moisés, el siervo del Señor. Sin embargo, los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades que estaban sobre las colinas, sino solamente a Hazor. Mataron a todos los que vivían en esas ciudades, sin dejar con vida a ninguno, y tomaron posesión de todos los animales y cosas que había en ellas. El Señor le había mandado órdenes a Moisés, y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella tierra, es decir, las montañas, toda el Negev, toda la tierra de Gosén, la llanura y el valle del Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel, desde el monte de Halac, que le levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, que está en la llanura del Líbano, al pie del monte Hermón. Josué capturó y mató a todos los reyes de la región, tras pelear contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que hizo un pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. Todo lo demás fue tomado a la fuerza, pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas, para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. También, por aquel entonces, Josué conquistó y destruyó todas las ciudades de los anaquitas que vivían en el monte Hebrón, en Debir, en Anab y en todos los montes de Judá y de Israel. De modo que no quedó ni un solo descendiente del gigante Anac en todo el territorio de Israel,
Solo quedaron sus descendientes en Gaza, Gad y Asdod. Así pues, Josué conquistó toda la tierra, conforme a todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Luego, le repartió entre las tribus de Israel, para que fuera su herencia. Después de eso, hubo paz en la región. Capítulo 12. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán, y los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sihón, rey de los amorreos, habitaba en Hesbón. Su reino se extendía desde Aroer a la orilla del río Arnón, y desde la parte central del valle hasta el río Yabok, donde empezaba el territorio de los amonitas, es decir, como la mitad de Gaalat. Y dominaba también la parte oriental del valle del Jordán, desde el lago Kinneret hasta el mar Muerto, en dirección de Bet-Yesimot, y hacia el sur hasta el pie del monte Pisgah. Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas que vivían en Astarot y en Edrei. Su dominio se extendía desde el monte Hermón, y desde Salcá, y desde toda la región de Basán, hasta la frontera de los Gesuritas y de los Macatitas, y hasta la otra mitad de Galaad, que era de Sihón, el rey de Hesbón. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes. Y Moisés les dio estos territorios a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de Josué y los israelitas. Derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad, en el valle del Líbano, y en el monte Alac, que se levantaba hacia Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, perezeos, heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron los siguientes: el de Jericó, el de Ahí, ciudad cercana a Betel, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el rey de Yarmut, el de Laquis, el rey de Eglón, el de Geser, el rey de Debir, el de Geder, el rey de Jormá, el de Arad, el rey de Libná, el de Adulán, el rey de Maquedá, el de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Merón, el rey de Jasor, el rey de Sinrom Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Cades, el de Yognean, de Carmelo, el rey de Dor, en la provincia de Dor, el de Goín, de Gilgal, y el rey de Tirsá. Fueron 31 reyes en total. ¿Qué nos enseña el engaño de los gabaonitas sobre discernimiento? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.